hay 3 señales inminentes de su venida, que ya usted la sabe, y simplemente en esta noche queremos continuar. Para muchos es casi imposible de pensar que Jesús vaya a retornar. Para algunos Jesús no fue más que un simple profeta, para otros simplemente que fue un soñador y que nada más, y por la tradición de su tiempo, los conceptos de eventos sobrenaturales que ocurrirían en la convicción y creencia de los tiempos, pensaron que Jesús simplemente era un soñador. Pero Jesús es algo más que un soñador. Aleluya. En toda su escritura Él ha prometido estar con nosotros, regresar por su iglesia. Y en esta noche volvemos a entrar donde quedamos el jueves pasado. Estas 3 señales, hay señales en el mundo social. Cuando hablo del mundo social, hablo de todo lo que es el contexto de las distintas culturas que hay en el mundo. Una vez más reitero, cuando hablo de las señales en el mundo social, hablo de todo el contexto de las distintas culturas en el mundo, como cada una de ellas abraza una convicción en el sentido religioso, y como algunos en nuestro mundo, contexto social del occidente, que creemos en Dios, entonces han proliferado esto de nuestro Dios. Hay señales que nos dejan ver, como dice la Biblia, será como en los días de Noé. Esa es la señal de lo que vamos a hablar en esta noche. En el mundo social, ¿cómo era el mundo antediluviano? The world before the Lord. The pre-flood society. Mateo dice que habrán señales y será como en los días antes de la venida del Señor. La condición social y espiritual de la humanidad será semejante a la gente en los días de Noé. Y para no simplemente decir la palabra, sino señalar la condición social de la vida de la gente en los días de Noé, vamos a las Sagradas Escrituras que nos dicen: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la condición social? Había maldad. Y si es una señal para este tiempo, si alguien puede observarlo, no tenemos sino que sintonizar las noticias, escuchar las noticias o leer los periódicos en la noticia, a través de la televisión, a través del internet, por todos los medios noticiosos, y vamos a encontrarnos que hay mucha maldad en esta sociedad. Podemos enumerar tantas de ellas. Aleluya. Lo que para el entender de esta sociedad parece ser que no es maldad, porque hemos llegado al tiempo cuando dice la Biblia que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Los principios de la familia, lo que es el hogar, lo que Dios creó y organizó y estableció, y Jesucristo lo ratifica en sus enseñanzas. Los apóstoles de Jesucristo, que fueron testigos de esas experiencias, también como Pablo,
en el capítulo 5, en el libro de los Efesios, desglosa cómo debe ser la familia cristiana. Y cuando vemos hoy día que esos valores ya no se tienen en cuenta, que seguir esos valores para esta sociedad es un atraso, que el hogar es simplemente de conveniencia. Si me conviene, seguimos. Si no nos conviene, bien. Y nadie está mal. Esa es la condición. Entonces, en el tiempo de Noé, parece que había algo parecido, de acuerdo a los escritos de Pedro y San Judas, que hablan contra ese mundo que vivió en condiciones olvidados de Dios. Y esta sociedad, para no ofender a ningún grupo étnico en particular, a ningún grupo religioso en particular, pero generalmente hablando, podemos entender cuál es la condición de nuestra sociedad aquí en Norteamérica. Nada más, aquí en Norteamérica, cuáles son los énfasis que se presentan y los valores que se están presentando. Entonces, si hay algo parecido a los tiempos de Noé, Gloria a Dios. la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Para los que han cambiado los patrones de lo que significa una sociedad respetable, entonces no hay ninguna maldad. Pero cuando se analizan esos patrones de conducta, no nos referimos a la gente que vive envuelta en crímenes, que cometen cosas contra la sociedad, que roban o matan. Sí, eso es malo y sabemos que no es aceptable a la sociedad, pero hay otras cosas que parecen ser muy buenas, pero también están contra los principios de la palabra de Dios. Y es tanto pecado esa condición de robar y matar como la condición de desmentir los principios de la palabra de Dios. Y era de continuo. ¿Cómo es la condición de la sociedad? Yo he llamado esto faces o rostros de nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene muchos rostros. Cuando hablamos de rostros, hablamos de parecidos, de apariencias, de enfoques. ¿Cómo nos parecemos? Distinguimos una persona por su rostro. Cuando buscan a alguien que ha cometido algún crimen, ya sea de asesinato, de robos, de secuestro, lo que sea, se busca poner en perspectiva visible en la prensa o en la televisión el rostro de esa persona. Y refiriéndonos a eso, vemos que tiene muchos rostros la criminalidad de hoy día. Tiene muchos rostros, pero hay otra criminalidad que son los distintos enfoques, como dije, de nuestra sociedad.